Olvídate de los viajes tranquilos. Estás a punto de escuchar las historias de terror más intensas y escalofriantes contadas por quienes manejan en las sombras. Comenzamos. Me llamo Juan. Actualmente soy taxista en el Estado de México. Esta historia no es algo paranormal, pero les prometo que es mucho más terrorífica que cualquier cosa. Una noche acababa de dejar a una señora en su casa. Cuando doblé en la esquina, había un terreno baldío. Yo me estacioné por un momento para poder contestar una llamada. Apenas me iba a ir de ahí cuando sale un hombre de ese terreno con una maleta grande y descuidada. El tipo se veía bien vestido y en general presentable. No parecía un vagabundo. Se acercó a mi taxi y me preguntó que si estaba en servicio, pues necesitaba que lo llevara a su casa. Yo me quedé pensando porque, para ser honesto, dudaba de él porque había salido de ese terreno baldío. Él notó que yo dudé y que no lo quería subir, así que me dijo riéndose y con una voz amable que estaba haciendo sus necesidades en ese lugar. Por eso había salido de ahí. Yo no le había preguntado nada, pero él por alguna razón sintió la necesidad de decírmelo. Yo le dije, está bien, sube. El sujeto metió la maleta en la cajuela y subió al auto. Me dio la dirección y yo empecé a conducir. El tipo se veía algo nervioso porque no dejaba de mover las piernas y volteaba a todos lados. Para romper el hielo le pregunté que si venía de viaje. Él tardó en contestarme, pero me dijo, no, es que me estoy mudando. Yo continué haciéndole plática, pero veía que ya no quería responderme, así que solo me limité a conducir. Vamos por una avenida que por lo general siempre hay mucho tráfico, pero como ya era tarde, no había muchos carros. De pronto, escuché unos gritos y golpes viniendo de la cajuela. Yo volteé a ver al sujeto por el retrovisor y él me dijo que me detuviera, pero no había forma de hacerlo ya que estábamos en la avenida. Le pregunté que qué diablos pasaba, que a quién traía en esa maleta. El sujeto abrió la puerta y saltó. Como no iba muy rápido, no le pasó nada. El tipo se levantó y se echó a correr en dirección contraria. Casi lo atropellan, pero logró salir de la avenida. Yo de inmediato me estacioné para poder abrir la cajuela. La maleta se encontraba medio abierta, pero ya nadie gritaba ni se movía. Abrí la maleta y allí había una chica con heridas graves en el cuerpo. Estaba desmayada. Llamé de inmediato a la policía y a una ambulancia. No tardaron mucho en llegar y se llevaron a la chica para atenderla de inmediato. Declaré a la policía lo sucedido y después me fui a casa muy asustado. Toda esa noche no pude dormir. Pasaron unos días y vi en las noticias el caso de esa chica. Ella había declarado que aquel sujeto era su exnovio, que la llevó con engaños a un lote baldío y ahí había intentado quitarle la vida. Pero el tipo no se dio cuenta de que aún estaba viva cuando la metió en esa maleta. El sujeto sigue prófugo, pero unos días después lo encontraron en Jalisco. Ahora ya está tras las rejas. Como dije, esto no fue algo paranormal, pero para mí, que sucedan estas cosas día con día es mucho más terrorífico. Me he dedicado a ser taxista por años. Cada día es una nueva anécdota para los que nos dedicamos a esto, pues subimos a toda clase de gente en nuestros taxis, a veces sin saber si son buenas personas o no, e incluso sin saber si aún siguen en este mundo. Esto me pasó hace más de 5 años. Elegí contarles esta historia porque para mí es la que más me ha marcado. Si sientes que el escalofrío te recorre la espalda, es una señal. No te detengas ahora. Para sobrevivir a la noche, el precio es simple. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. El siguiente relato ya está esperando. Les voy a contar, cuando trabajé como taxista, me pasaron un sinfín de cosas extrañas, pero esta
Por mucho es la peor de todas ellas, y créanme que cuando la cuento se me ponen los vellos de punta. Todo empezó una tarde cuando ya estaba oscureciendo. Una pasajera subió al taxi. Era una señora de unos 50 años. Me pidió que la llevara al centro de la ciudad y debo decir que desde que la vi me pareció muy extraña. Se veía algo nerviosa y también me sentí algo incómodo por alguna razón en todo el trayecto. Y ella no decía ni una sola palabra, pero había algo en ella que me incomodaba. Tal vez su mirada desafiante o la vibra que salía de ella. No lo sé. Para que vean que el instinto humano no se equivoca, les contaré lo que sucedió después. Yo la dejé en el lugar que me pidió y yo me retiré de inmediato a seguir trabajando unas horas más. Por lo general siempre me iba a mi casa como a las 12 de la noche, pero aún era algo temprano. A las pocas cuadras, después de haber dejado a esa señora, empecé a escuchar un llanto, como de bebé, viniendo debajo del asiento de atrás. Yo de inmediato giré la cabeza para asomarme y ahí pude alcanzar a ver un paquete envuelto muy bien con plástico. El ruido venía de ahí. Casi choco de la impresión. Como pude me estacioné en una zona residencial y de inmediato fui a sacar eso que estaba debajo del asiento. Para esto el llanto ya había cesado. Al tomar el paquete noté que pesaba, pero no como un bebé, ya que yo era mucho más ligero. Así que desesperado empecé a romper todo el plástico para ver qué contenía. Al lograr abrirlo por completo, cayó al piso. Parece ser un ave muerta cubierta de gusanos. Casi vomito al ver aquello tan asqueroso. Mi corazón me palpitaba muy fuerte, pues yo claramente había escuchado llantos de bebé viniendo de ahí. Aquello se tornaba cada vez más macabro, más inexplicable, pero de algo estaba seguro. Fue aquella última mujer quien dejó ese paquete, y pues antes de ella yo había sacudido la parte de atrás de mi coche, porque se había subido un joven con su perro y dejó mucho pelo en la parte de atrás, y al limpiarlo no había nada debajo del asiento. Hasta esa noche yo no sabía qué carajos había pasado. No tenía idea de por qué me había dejado eso mi taxi, ni tampoco de dónde venían esos llantos de bebé. Hasta unos días después, cuando de nuevo salí a trabajar en mi taxi, pues después de eso me había tomado unos días libres porque aún seguía muy desconcertado. Esa noche que regresé a laburar, todo se sentía diferente. Había una vibra muy rara dentro de mi taxi, algo que no me dejaba sentirme tranquilo, pero eso era apenas el comienzo. Esa misma noche se subió una mujer con su hijo pequeño, de algunos 3 años. El niño estaba normal, pero apenas se subió a mi taxi, empezó a llorar descontroladamente. Abrazaba a su mamá como con temor. Ella me decía que la disculpara por los llantos de su hijo, que él no era así y que no sabía qué estaba pasando. Yo le dije que no se preocupara, pero me desconcertaba la forma que el niño lloraba y le pedía a su mamá que lo abrazara. También veía fijo debajo de los asientos y subía sus pequeñas piernas como teniendo miedo de que había algo ahí, algo que pudiera agarrarlo. Y era tanto el llanto y temor de aquel pequeño que la señora me pidió que la bajara, cuando aún faltaba mucho para llegar a su destino. Yo ya no sabía qué pensar. Conduje un rato más para ver si me salía algún viaje. Cuando estaba en un alto, sentí como algo tocó mi nuca, algo que estaba en la parte de atrás. Yo giré de inmediato asustado, pero no había nadie. Después, cuando ya iba conduciendo, pude ver por el espejo una sombra en el asiento de atrás moviéndose, y de nuevo aquel llanto de bebé comenzó a escucharse. Yo de inmediato me estacioné como pude. Estaba tan asustado y desconcertado, pero en eso se acercó una señora preguntándome si la podía llevar a su hotel. Yo le dije que sí. Sinceramente necesitaba compañía. Ella se subió y me dijo a dónde ir. Se portó muy amable, pero a los pocos minutos ella me dijo: «Hijo, hay algo muy malo aquí, lo puedo sentir». Yo le pregunté que a qué se refería. Me dijo que ella era muy espiritual y que de hecho estaba en la ciudad porque tuvo un retiro de varios días, pero que podía sentir una energía muy negativa en mi taxi, algo maligno, que claramente quería hacerme daño. Me dijo que no quería asustarme, pero que tenía que deshacerme del coche o mandarlo a bendecir. Me enseñó cómo tenía sus vellos de los brazos, estaban completamente erizados. Me dijo: «No te miento, y no es para asustarte, pero hazme caso o esto puede terminar en tragedia». Yo la dejé en su hotel y le agradecí por todo lo que me había dicho. Ella se fue preocupada por mí, recalcándome todo lo que ya me había dicho.
Al llegar a mi casa, de inmediato llamé a un sacerdote que es muy amigo de mi madre, y él me confirmó lo que aquella mujer me había dicho. Al echar agua bendita en mi taxi, aquel llanto de bebé se empezaba a escuchar cada vez más y más fuerte, hasta que se convirtió en lamentos como de un animal herido. Aquel sonido era tan pero tan tétrico y aterrador que yo no pude quedarme ahí. El padre siguió bendiciendo el coche, y después de un rato entró a mi casa, diciéndome que era mejor que me deshiciera del taxi, que alguien me había metido un demonio en mi coche, que él ya no podía hacer más, que era muy urgente que me deshiciera de él, pues esa cosa podía entrar en mi casa y nunca irse. Yo, con todo el dolor de mi corazón, vendí en partes mi taxi. Días después, recibí un mensaje de mi exesposa diciéndome que aunque me deshiciera del coche, la brujería que mandó hacerme con aquella señora me perseguiría hasta haberme acabado. Ahí todo cobró sentido. Ella mandó a aquella mujer a que me dejara aquella porquería en mi taxi, pues su plan era hacerme daño y hasta acabar con mi vida. Yo de inmediato fui a hacerme una limpia. Duré mucho tiempo yendo a la iglesia, liberándome de todo mal que aquella mala mujer quería hacerme. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido conduciendo aquel taxi. No sé si aún seguiré aquí contándoles esta horrible historia. Pero en fin, aquí seguimos, y espero que nunca se topen en su vida con este tipo de gente. Si sientes que el escalofrío te recorre la espalda, es una señal. No te detengas ahora. Para sobrevivir a la noche, el precio es simple. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. El siguiente relato ya está esperando. Mi nombre es Pedro y soy taxista en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Yo trabajo más con gente que ya me conoce, clientes frecuentes que me llaman cuando necesitan que los transporte a algún lado. Aún así, de vez en cuando sí hay personas que solicitan mi servicio de taxista. Y aquí comienza esta historia turbia y retorcida que les voy a contar. Una noche, yo ya iba para mi casa después de un largo día de trabajo y ya iban a dar las 12 de la noche. Iba cerca del centro, pero ya todo estaba cerrado y oscuro. De pronto veo que 2 personas me hacen la parada. Yo pensé en decirles que ya no estaba en servicio, pero la necesidad económica me hizo pararme para transportarlos a donde fuera que se dirigieran. Me orillé y vi que eran 2 hombres vestidos de negro. Se veían jóvenes, pero no puedo describirlos bien, pues ya era de noche y en el lugar no había mucha luz. Me dijeron que si los podía llevar a un lugar que quedaba a las afueras de la ciudad. Yo le dije que sí, así que se subieron al taxi y comencé a conducir. Yo generalmente siempre intento hacerles plática a mis pasajeros. Ya saben, intento ser cordial y que se sientan cómodos en cada viaje, pero estos jóvenes muy apenas me respondían a lo que les preguntaba. Se veía que no querían hablar, ni siquiera entre ellos platicaban. Venían muy callados y el asunto se empezó a tornar algo incómodo. Ya íbamos a mitad de camino, cuando uno de ellos recibió una llamada. Yo vi por el retrovisor que el hombre tenía un celular muy viejo, de esos Nokia que fueron los primeros en salir allá por el 2001. Él contestó y dijo: «Ya vamos en camino, no empiecen sin nosotros». Después de que le respondieran del otro lado del celular, él respondió: «Sí, llevamos a uno», y después colgó. Yo seguía conduciendo normal. Ya estábamos saliendo de la ciudad y todo estaba desolado, pues ya íbamos entrando en carretera. Ellos me iban diciendo por dónde conducir, pues no traían la dirección exacta. Yo les pregunté que si ya mero llegábamos, a lo que me respondieron que aún faltaban como 15 minutos. Yo por dentro me molesté, pues ellos nunca dijeron que sería fuera de la ciudad, en un lugar tan retirado. Solo me dijeron que antes de salir a la carretera, y fue por eso que yo accedí. En eso me marcó mi esposa para preguntarme que dónde estaba,
que estaba preocupada por mí, pero antes de que yo pudiera responderle algo, el tipo que iba detrás de mí me arrebató el celular y lo tiró por la ventana. Yo le grité que qué le pasaba, pero en eso sacó una navaja. La tenía apuntando hacia mi cuello, diciéndome que me tranquilizara y que siguiera conduciendo. Amigos, el terror que sentí era indescriptible. Lo único que pensé es que me querían robar mis pertenencias o mi coche, o que me iban a privar de mi libertad. Pero nada se acercaba a la terrible realidad de lo que estos sujetos planeaban hacer conmigo. Solo les dije, está bien, haré lo que me pidan, pero no me hagan daño. Tengo 2 hijas que me esperan en casa. El sujeto solo respondió, cállate, solo sigue conduciendo y no digas ni una sola palabra. Así que obedecí. Seguí conduciendo por unos minutos hasta que uno de ellos me dijo, da vuelta aquí. Era un camino entre el monte. No se veía nada más que matorrales alrededor. Yo ya me hacía muerto, para ser honesto. Entré al camino y conduje por unos minutos más. En eso llegamos a una casa de 3 pisos abandonada. Estaba tan descuidada y sucia, sin puertas ni ventanas. Me dijeron que apagara el auto y así lo hice. Después me hicieron bajar y caminar hacia esa casa. Yo no pude evitar preguntar que qué me iban a hacer, qué querían de mí. Mi familia no tenía dinero, apenas vivíamos al día con lo que yo ganaba, siendo taxista. Me dijeron que me callara si no quería que me hicieran daño con esa navaja. Me hicieron entrar a la casa y subí al 2º piso. El recorrido fue el más aterrador de mi vida. No se veía nada. De hecho, me tropecé en las escaleras. Había un olor fétido desde que llegamos al lugar. Cuando llegamos a la parte de arriba, al 3er piso, ahí estaban un grupo de personas, todos vestidos de negro con capas negras. Encima tenían una pequeña fogata adentro, por eso pude ver todo lo que había allí. Lo primero que escuché fueron gritos. Volteé al piso y vi a otras 3 personas amarradas de manos y pies, con cinta en la boca, llorando y gritando desesperadamente. También vi cómo tenían dibujado una estrella gigante en el piso, un pentagrama para ser exacto, y en las 4 paredes de ese cuarto había figuras y frases pintadas en otro idioma. Es lo único que pude ver, pues después de llegar uno de los sujetos me golpeó en la cabeza y yo caí al piso. No perdí la conciencia por completo, pero aún podía escuchar sus voces. Sentí como me estaban amarrando igual que las otras personas que les comenté, y escuché a una persona, la cual parecía ser el líder, le decía a mis secuestradores, ¿es el único que trajeron? Y ellos le respondían que sí, que los perdonara, pero no habían podido llevar a nadie más. En eso yo ya me estaba desmayando, pero sentí que me dieron una cachetada y pude quedarme consciente, pues al parecer me necesitaban consciente en todo momento para lo que planeaban hacer conmigo y con las otras personas secuestradas. En eso vi cómo todos empezaron a hacer un círculo alrededor de nosotros, las víctimas, y empezaron a decir una clase de oración en otro idioma. Yo comencé a llorar, pues sabía que no volvería a ver a mi familia, que ahí quedaría todo. Ellos sacaron unos cuchillos y empezaron a hacernos pequeños cortes en nuestro cuerpo. Empezaban a frotarse nuestra sangre en la cara, haciéndose figuras extrañas sin dejar de repetir esos rezos tan macabros. Yo estaba temblando de miedo, y una chica, que era otra víctima, se desmayó. Uno de ellos intentó despertarla, pues como ya dije, nos necesitaban conscientes para lo que fuera ese ritual que estaban haciendo. Pero la chica no despertó, no reaccionaba. Así que los tipos la arrojaron por la ventana. Como ya no les servía, decidieron hacerle eso tan horrible. Aunque pensándolo bien, ella corrió con suerte, pues lo que nos pensaban hacer a nosotros era mucho peor. Cuando todos terminaron de frotarse eso en la cara, todos se quedaron callados y afuera se empezaron a escuchar sonidos de todo tipo de animales. Estaba aterrorizado
Era algo macabro. Ellos empezaron a reír. Estaban gustosos, pues sabían perfectamente que no eran animales, sino aquello que estaban invocando. Yo quería desmayarme, pero traté con todas mis fuerzas de quedarme consciente, pues no quería que me lanzaran también. Estábamos en un tercer piso y era casi imposible que saliera con vida, así que me mantuve fuerte y resistente. Cuando esos ruidos de afuera se callaron, todos tomaron armas punzocortantes y se acercaron a nosotros. El líder les dijo: «Es hora». Las demás personas que estaban conmigo empezaron a gritar, unos gritos desesperados que aún puede escuchar en mi cabeza. Yo apreté mis ojos, esperando mi fin, pero antes de que hicieran algo, uno de ellos dijo: «¡Esperen!». Se ve luces de un auto. Todos corrieron hacia la ventana a asomarse. Yo empecé a escuchar el sonido de una camioneta. Todos tomaron sus armas y salieron corriendo. Parece que iban a enfrentarse a quien fuera que iba llegando al lugar. Pero en eso escuché disparos. Las personas que estaban ahí conmigo empezaron a pedir ayuda y yo también empecé a gritar, con las pocas fuerzas que me quedaban. Pasó un rato y subieron 3 hombres armados. Eran soldados que casualmente andaban por la zona buscando una banda delictiva y se encontraron con esa casa. Ellos fueron nuestro milagro. Nos desataron y nos llevaron al hospital. Yo me desmayé y no desperté hasta el día siguiente, ya con mi esposa a mi lado. Yo empecé a llorar desconsolado, pues pensé que nunca la volvería a ver. También estaba ahí un agente que iba a hacerme preguntas acerca de esas personas que me habían secuestrado. Me dijeron que solo habían podido agarrar a uno, ya que los otros habían corrido y no los pudieron encontrar, pero que el tipo se negaba a hablar, que querían que lo privaran de la vida antes de hablar algo sobre esa secta, pues tenían un pacto de sangre. Yo les conté mi historia, y según esto, hicieron todo lo posible para dar con los demás miembros de esa secta, pero nunca los encontraron. El tipo que agarraron aún sigue en la cárcel cumpliendo su condena, pero nunca dijo ni una sola palabra. Así que ellos siguen por ahí, escondidos, en algún lugar del monte, llevándose a gente inocente para hacer sus fechorías, sus rituales satánicos y saliéndose con la suya, pues nadie sabe de su paradero, y el número de gente desaparecida sigue en aumento. Doy las gracias por escuchar mi historia, pues es un milagro que siga aquí para contarla. Si sientes que el escalofrío te recorre la espalda, es una señal. No te detengas ahora. Para sobrevivir a la noche, el precio es simple. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. El siguiente relato ya está esperando. Bueno, sigamos otra noche. Daba vueltas por la ciudad para ver si salía a trabajo. Era entre semana y ya era tarde, así que no había mucho movimiento. Iba pasando por un fraccionamiento, cuando de pronto vi a una chica que iba saliendo de su casa y corrió para hacerme la seña para que me detuviera. Yo de inmediato me detuve frente a su casa y ella se subió en la parte de atrás. Estaba muy seria. Si me preguntan, diría que hasta con la cara de tristeza. Únicamente me dijo: «Llévame al Panteón San Joaquín. Voy con mi papá». Yo recuerdo que le contesté: «Pero ya son las 10 de la noche, no creo que aún siga abierto». Ella me dijo que no importaba, que por favor la llevara hasta ahí. Así que no quise llevarle la contraria y empecé a conducir hacia esa dirección. En todo el camino, ella iba muy callada, con la cabeza agachada. Ni siquiera veía hacia afuera. Simplemente veía sus manos, que las tenía juntas arriba de sus piernas, y no decía ni una sola palabra. Al llegar a ese cementerio, noté que en efecto estaba cerrado. Ella me pagó y salió del coche sin decir nada. Caminó por un pasillo que daba hasta la entrada del lugar y ahí se perdió en la oscuridad. Yo me quedé ahí unos minutos, pues sabía que al no encontrar por dónde entrar, ella iba a regresar.
Yo la verdad no quería dejarla ahí sola, pues ya era de noche y no era seguro que anduviera en la calle sola, pero ella nunca salió. Me bajé de mi taxi solo para asomarme hacia el pasillo, para ver si la veía ahí, intentando entrar o algo, pero ya no había nadie. No supe a dónde había ido. Me imaginé que tal vez saltó por esa reja para poder ingresar, así que decidí mejor irme de ahí. Al día siguiente, mientras desayunaba, revisaba mi Facebook como de costumbre, cuando de pronto vi la foto de aquella chica en una página de noticias locales, así que me detuve y abrí aquella publicación que decía: encuentran a una joven sin vida en su hogar. Ella misma había acabado con su vida. La encontraron atada a una cuerda en el barandal de su casa y los forenses decían que llevaba mínimo 24 horas ahí. Yo no podía creerlo, pues hacía menos de 10 horas que yo la había llevado hasta ese cementerio. Yo sentí una profunda tristeza por la chica, pero a la vez algo de miedo de saber que había transportado a una persona fallecida, y además hablé con ella. Como les dije, yo me traumé con esa experiencia y empecé a indagar en su Facebook, solo para saber bien qué era lo que le había pasado o por qué había tomado esa terrible decisión. Pude leer en algunos comentarios de sus amigos que ya tenía depresión después de haber perdido a su padre hace unos pocos meses y que no aguantó tanta soledad, pues su madre también había fallecido cuando ella era muy pequeña. Ahí lo entendí todo. Por eso ella me pidió que la llevara hasta donde estaba su padre, en aquel cementerio, pues lo único que quería era estar con él. Espero que ahora entiendan por qué esta historia es la más traumática que tengo para contarles. Lo único que me consuela es que aquella chica ya está con sus padres. Ya no sufre por estar sola. Esta experiencia fue lo más terrible que me ha sucedido en la vida. Si sientes que el escalofrío te recorre la espalda, es una señal. No te detengas ahora. Para sobrevivir a la noche, el precio es simple. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. El siguiente relato ya está esperando. Yo viví en Sinaloa, México, y desde hace varios años trabajo en mi taxi todas las noches. Aunque sí es normal que de pronto te topes con gente muy extraña o incluso peligrosa, pero nunca me había tocado algo de esta magnitud, tan escalofriante como perturbadora. Todo empezó una noche que yo trabajaba como de costumbre. Ya iba a dar la 1 de la madrugada, así que decidí ya irme para mi casa. Pero de último momento vi que un sujeto me estaba haciendo la parada a la orilla de una banqueta del centro de mi ciudad. A mí se me hizo raro que estuviera ahí a tan altas horas de la noche, pues ya todo estaba cerrado y no había gente en las calles. Yo me detuve y me preguntó que si estaba en servicio. Yo primero le pregunté que a dónde iba, para ver si no me quedaba tan lejos, pues aunque ya me quería ir a mi casa, no me caía mal un dinero extra. El sujeto me respondió que no tenía lugar de destino, que condujera y él me diría dónde lo dejara, pero que no me preocupara, que no sería tan lejos. Yo dudé un poco, pero terminé aceptando. Le dije que le cobraría lo que marcara el taxímetro, y me respondió que estaba bien. Noté que tenía un plato desechable, de esos que se cierran. Al momento de subirse en la parte de atrás me preguntó que si me molestaba que comiera en el taxi. Y yo le respondí que no, solo con que no se le cayera comida en los asientos. Yo empecé a conducir y el tipo comía muy desesperado. No podía ver qué era, pues estaba oscuro y la tapa del plato tapaba casi por completo la comida. Pero para serle sincero, apenas lo abrió empezó a oler muy mal, como si fuera comida ya en mal estado. Pero no dije nada, pues ya le había dicho que sí le permitía comer en el taxi. Pasaron cerca de unos 10 minutos de conducir sin rumbo fijo, hasta que por fin me dijo: «Aquí déjame». Estábamos en medio de una calle principal, donde solo pasaban carros. No había banqueta ni por dónde caminar. Yo le dije que no podía pararme ahí, que tenía que salir de aquella autopista para poder orillarme y dejarlo en un lugar seguro. Pero el hombre empezó a cambiar su tono de voz. Empezó a hablarme con un tono enojado y muy fuerte, exigiéndome que lo bajara ahí. A mí me empezó a dar miedo, así que me fijé que no viniera ningún carro, y me orillé lo más que pude para detenerme. El sujeto solo sonrió y después me pagó. Luego se bajó de mi taxi sin decirme nada. Vi que caminó por aquella autopista y se detuvo en medio.
Después volvió a verme riéndose. Yo de inmediato aceleré y salí de ahí, pues iba con un muy mal sabor de boca después de aquella situación. Cuando por fin llegué a mi casa, al bajarme del taxi me percaté que el tipo había dejado aquel plato de comida tirado en el piso de atrás del taxi. Yo por supuesto me molesté. Abrí la puerta de atrás y lo tomé para tirarlo a la basura, pero no pude evitar abrirlo para ver qué contenía y por qué olía tan mal. Aún me sigo arrepintiendo de haber abierto ese plato, pues ahí adentro había un ojo humano. Yo solté el plato al ver eso tan mordido, lo que provocó que aquello se saliera del plato y cayera al piso. Entré corriendo a mi casa y alerté a mi novia de lo que estaba pasando, pues yo no sabía en ese momento qué hacer al respecto. No sabía si debía llamar a la policía o solo dejarlo pasar, por miedo a que aquel tipo nos pudiera hacer algo. Ella casi vomita al ver esa cosa tan asquerosa. Estaba tan asustada como yo. Pero ella me dijo que debíamos hablarle a las autoridades. Así que llamamos a la policía, y en cuestión de minutos arribó una patrulla, quienes recogieron aquello del piso, y después de tomar mi declaración, me comentaron que justo unas horas antes de mi llamada, habían encontrado el cuerpo sin vida de un vagabundo en el centro. Que al señor le faltaba partes de su cuerpo, incluyendo un ojo. Que harían todo lo posible por encontrar al responsable y que me cuidara mucho. Al escuchar eso, mi novia y yo nos quedamos más asustados de lo que ya estábamos. Nos decidimos mudar de ciudad por unos meses. Y si me preguntan si dieron con el responsable, la respuesta es no. Este tipo de riesgo corremos todos los que nos dedicamos a esto. Nunca sabes cuándo un psicópata pueda subirse a tu taxi. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Soy Pepe y les contaré una de las tantas experiencias paranormales que me han sucedido a lo largo de los años que he trabajado como taxista. Esta fue la más fuerte. A mi parecer, ya tengo 20 años en esta labor. Esto me pasó cuando recién comencé. Yo trabajaba en mi taxi en Aguascalientes. Esa noche, recuerdo que llevé a alguien al aeropuerto y ahí me salió otro viaje. Un señor que acababa de llegar a la ciudad que quería que lo llevara a su hotel. Venía con una mujer muy blanca, casi pálida, con atuendo negro, muy elegante. Él venía de traje, también muy elegante. Se veía que era un hombre de negocios, pues también traía su portafolio. Primero subió ella, mientras el señor guardaba su maleta en la cajuela. Después subió al taxi y venía hablando por celular con alguien de su trabajo, pues solo hablaba de cosas de negocios. La mujer venía muy callada y sin moverse. Debo decir que casi no pude ver su rostro, pues todo el tiempo había estado con su cabeza agachada. El señor colgó la llamada y me preguntó que como cuánto faltaba para llegar, pues tenía una cena de negocios a las 8 y necesitaba llegar a tiempo. Yo le dije que ya estábamos cerca. En eso volteé a ver a mi celular para ver qué hora era, mientras yo le decía, no se preocupe, usted y su esposa todavía tendrán tiempo de llegar a arreglarse. En eso el señor me respondió, ¿mi esposa? Yo vengo solo, además estoy divorciado. En eso volteé la mirada hacia el retrovisor y ahí no había nadie más, solo el señor. La mujer que se había subido con él ya no estaba, había desaparecido. Yo casi choco de la impresión. El señor me dijo que tuviera cuidado. Ya un poco molesto, yo le dije que me disculpara, que no sabía qué me había pasado. Yo no le quise decir nada de la mujer que había visto subirse. Preferí callar, pues además yo estaba un poco en shock. No sé ni cómo, pero llegamos a su destino. El señor me pagó y se bajó del taxi. Bajó su maleta y entró a su hotel solo. Yo me retiré y preferí irme a mi casa. Ya no quise seguir trabajando esa noche, pues estaba muy confundido y nervioso. Al día siguiente, tocaron mi puerta. Era un detective de la fiscalía. Me dijo que tenía que hacerme unas preguntas sobre una persona que yo había dejado la noche anterior en ese hotel. Habían dado conmigo por las cámaras de seguridad. Allí encontraron mis placas y llegaron a mí. Me preguntó que si yo había dejado al señor Velázquez en ese hotel la noche anterior. Me enseñó la foto de él
Y yo le respondí que sí, que qué sucedía. Me dijo que lo habían encontrado sin vida esa mañana en la habitación del hotel, que alguien había entrado escabulléndose de las cámaras y le habían quitado la vida, que si no había escuchado algo extraño en esa llamada telefónica que tuvo, o que le contara todo lo que había platicado con él. Yo solo le dije lo poco que hablamos y que solo me contó que tenía una cena esa noche. Omití por supuesto la parte de la mujer, pues eso era algo difícil de creer. El detective se retiró y ya no volvió a saber nada del caso, hasta unas semanas después que el video de la cámara de seguridad del hotel se hizo viral, pues se podía ver a aquel hombre bajándose de mi taxi. Pero lo que más me llamó la atención y aterró a las personas era que detrás de él se veía una sombra negra bajándose también de mi taxi. Yo sabía que era esa mujer, o lo que fuera. A ese punto sabía que no era humano. La gente tenía la teoría de que era la muerte, que ya estaba acechándolo, pero eso es algo que jamás sabremos. Al contar esta historia, se me siguen poniendo los cabellos de punta. Espero les haya gustado. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos González y hace algunos años yo era taxista en el norte del país de México. Después llegaron otras plataformas de transporte y ya no había mucho trabajo para nosotros. Pero en esos años que fui taxista, me ocurrió un hecho que hasta la fecha me conmociona mucho. Eso fue algo paranormal, pero a la vez algo triste y de verdadero terror. Esa noche, yo venía de dejar a una clienta frecuente de su casa, que quedaba en un ejido como a 30 minutos de la ciudad donde ella vivía. Siempre me contrataba a mí, pues ya me tenía confianza y la paga era buena. Yo ya venía de regreso hasta la ciudad. Casi era medianoche y las cosas por allá no estaban muy bien, que digamos. Era cuando la delincuencia estaba en su apogeo. Yo venía por un tramo de carretera muy oscuro, cuando de pronto vi a alguien enfrente, parado en el monte haciéndome la parada. Yo me detuve, pues se trataba de un señor que venía mal herido y tenía la ropa rota. Era obvio que necesitaba ayuda. Él subió al taxi y antes de que yo le preguntara qué le había ocurrido, él me dijo que teníamos que regresar por su hijo que se encontraba en ese camino donde estaba él, pero más en el fondo, en el monte. La adrenalina era tanta que ni siquiera le pregunté que qué había ocurrido. Me vino a la mente que tal vez habían tenido algún accidente y que su hijo seguía ahí en el coche, atrapado o algo así. No lo pensé dos veces y me fui por el camino que el señor me había indicado. Mientras lo hacía, le preguntaba que qué le había ocurrido, que si quería que mejor llamara a los paramédicos o a la policía, pero él solamente me decía: por favor, ve por mi hijo, ayúdalo. El camino era horrible, solo había montañas alrededor, la hierba era alta y nos rodeaba una obscuridad inmensa. Únicamente veía hasta donde las luces del taxi llegaban. No sé decirles cuánto avancé por ese camino, pero sí fue un tramo algo largo, y a mí, por lo menos, sí se me hizo eterno. Cuando de pronto vi a un hombre tirado en el suelo, así que yo frené de inmediato, pues casi lo atropellaba. Yo me bajé corriendo del taxi para ayudarlo. Era un joven de unos 25 años, que estaba muy golpeado y casi perdía la conciencia. Lo ayudé a levantarse, aunque casi lo venía arrastrando. Él únicamente podía decirme, con las pocas fuerzas que tenía, que lo sacara de ahí. Lo subí al taxi, en el copiloto, pero al voltear a la parte de atrás, noté que el señor que se supone que era su padre y que se había subido a mi taxi, ya no estaba. Lo busqué por todos lados, en todos los alrededores, aunque el miedo de ese lugar me invadía y solo quería salir de ahí, pero no sabía a dónde se había ido el señor. El chico me preguntaba que qué estaba buscando, que necesitábamos irnos de ahí rápido. Yo le respondí que su padre fue el que me alertó de que él necesitaba ayuda y que por eso había llegado hasta ahí para rescatarlo. El joven me preguntó que cómo que su padre me había dicho eso, que cómo sabía él que era su padre. Yo le describí al señor y lo que me había dicho, y casi de inmediato, el joven comenzó a llorar. Él me dijo: vámonos,
Mi padre ya no está vivo. Yo no podía entender lo que estaba ocurriendo. La insistencia del joven comenzó a acelerar, pero mi cabeza daba muchas vueltas, pues no asimilaba lo que me estaba diciendo. Así que le pregunté que qué había ocurrido, que por qué me decía que su padre no estaba vivo. Él me contó con mucha dificultad que los habían privado de su libertad a él y a su padre, que los habían tenido una semana entera en una casa por ahí y que los delincuentes le habían quitado la vida a su padre frente a sus ojos. Él lo vio fallecer. A él le perdonaron la vida y lo fueron a tirar a ese monte, en medio de la nada. El chico no sabía por qué lo habían dejado vivo, pero sí estaba seguro de que su padre había fallecido. El chico seguía llorando, gritando: «Mi papá me salvó». Lo repetía muchas veces llorando, y yo no sabía qué hacer, pues él seguía llorando incontrolablemente. Le pregunté que si llamaba a la policía, pero casi saltó para decirme que no, que ellos no harían nada, que solamente quería llegar a su casa con su mamá y su hermana. Yo fui a dejarlo a su casa, pues tampoco me dejó llevarlo a ningún hospital. Me dijo que su madre sabría qué hacer, y él solo quería llegar con ella, así que yo cumplí sus órdenes. Esto me dejó pensando por semanas y semanas, tratando de entender lo que había ocurrido, pero no había explicación lógica o científica. Si así quieren verlo, era algo completamente paranormal. Su padre no iba a descansar hasta que su hijo estuviera a salvo, y me eligió a mí para ayudarlo. Sé que las personas que les están pasando este tipo de cosas me creerán. Yo sé que habrá otras que no, pero es que esto lo crees hasta que lo vives en carne propia. Y lo digo porque yo antes era muy incrédulo y escéptico, pero esto cambió por completo mi forma de ver las cosas. Hasta aquí mi historia. Buenas noches. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. Soy Juan Pablo y este es una experiencia paranormal que viví hace algunos años. En esa época trabajaba como taxista en Veracruz. Iban a ser las 8 de la noche y yo salí a trabajar en mi taxi. Como todas las noches, siempre me iba a estacionar afuera de la central de autobuses, pues ahí era donde más me salen clientes. Pero esa noche, antes de que pudiera llegar a la central, yo estaba en un alto de un semáforo, cuando de pronto, de la nada, se subió una señora, como de unos 60 años, toda vestida de negro. Yo me asusté y me sorprendí mucho, pues salió de la nada. Me molesté un poco, pero no quise ser grosero. Solo le dije: «Buenas noches. A la próxima haga la parada antes de subirse, pues puede ser peligroso». En ningún momento la vi y pude haberla atropellado. Pero ella solo me respondió: «Llévame a mi casa. Me están esperando y llevo prisa». Me dio un papel viejo con la dirección, así que me dispuse a conducir. Podía ver por el retrovisor que la señora me estaba mirando. No me quitaba la vista de encima. Yo me empecé a sentir algo incómodo, pues su mirada era muy penetrante y tenía sus ojos rojos, como si acabara de llorar. Yo le pregunté que si se encontraba bien y ella me dijo que tenía que llegar rápido a casa con su esposo y su hijo, así que aceleré un poco más para poder llegar más rápido. Pero cuando llegué a ese lugar, a la dirección que ella me había dado, era una zona vacía. Solo había una casa en ese lugar, pero estaba completamente abandonada. Le dije: «Creo que me perdí. ¿Me puede decir por dónde ir?». Pero en eso ella me dijo: «Aquí es. Gracias». En eso se bajó de mi taxi y entró a esa casa abandonada. Yo estaba muy confundido. No podía dejarla sola ahí, pues el lugar se veía peligroso. Esperé un tiempo ahí en mi taxi, esperando que saliera, pero no había señal de ella, así que decidí salir del taxi para gritarle que si se encontraba bien, pero no respondió. Yo no sabía qué hacer, no podía dejarla ahí, así que me asomé a la casa, que era de un solo piso, pero no había nadie. Alumbré con mi celular, pero no pude encontrar a la señora. Había desaparecido. Yo corrí a mi taxi y arranqué. Estaba muy confundido y algo asustado, la verdad. Al llegar a mi casa, puse esa dirección en internet, pues no me quería quedar con la duda, pero al buscar me arrojó enlaces de una tragedia que había sucedido en ese lugar. Resulta que hacía 10 años,
Esa casa se había quemado por completo por una fuga de gas. Adentro se encontraba un señor y su hijo de 8 años, quienes fallecieron en el accidente. Cuando empecé a investigar más sobre ese acontecimiento, me salió la imagen de esa mujer, la que había subido a mi taxi. En la nota decía que ella era la madre y esposa de las víctimas de ese incendio, que en esa noche se encontraba fuera de la ciudad por trabajo, pero cuando recibió la noticia, le dio un infarto y falleció antes de poder regresar a casa. Yo me quedé helado al ver la noticia. Todo empezó a cobrar sentido en mi cabeza. Aquella pobre mujer seguía intentando llegar a casa con su familia. Yo no podía creer que a mí me hubiera pasado eso. Nunca me imaginé tener un encuentro con un difunto, pero me pasó, y aún no entiendo por qué. No olvides seguir el canal, darle me gusta y compartir si te está gustando el contenido. Yo he sido taxista en el centro de México por ya más de 11 años. Durante todo este tiempo me han pasado muchas cosas en el trabajo, desde cosas ligadas a la delincuencia y algunas otras paranormales. Yo suelo salir a dar el servicio por las tardes y concluyo casi siempre a eso de las 12 de la noche. Pero hace unos años, mi hija se enfermó y el tratamiento era muy costoso, así que yo estaba en el taxi a veces toda la madrugada para sacar más dinero. En una de esas ocasiones, iba pasando por una colonia muy humilde. No había mucho alumbrado público y era como las 2 de la mañana. De pronto vi a lo lejos a una señora corriendo hacia mi taxi, haciéndome la seña de que me parara. Yo me detuve, pero la señora se encontraba llorando, algo desesperada y angustiada. Recuerdo que la señora ya estaba mayor, no sé decirles exactamente la edad, pero fácilmente pasaba los 65 años. Yo le pregunté que si se encontraba bien, pero ella se subió de inmediato a mi taxi. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien la venía siguiendo, pero eso no fue así. Ella me dijo: «Acelera, vamos al cementerio, pues mi hija pequeña está perdida, llorando ahí, necesito ir por ella». Yo me sentí muy incómodo cuando me dijo eso, pues pensé que la señora podría estar mal de sus facultades mentales. En primera, porque cómo iba a escuchar a una niña llorar desde esa distancia, y segunda, porque era imposible que a su edad tuviera una niña pequeña. Yo sinceramente no sabía qué hacer. Primero que nada intenté tranquilizarla, porque de verdad estaba muy alterada. Después le pregunté que si no tenía el número de algún familiar para poder avisarle de la situación, a lo que ella me respondió que su hijo, pero que nunca lo veía. Todo eso mientras seguía diciendo que acelerara, que me apurara, porque le urgía llegar. Yo le insistí con que me diera el número de su hijo, a lo cual ella me dio su celular y me dijo que ahí estaba el número, pero que él no me contestaría de todos modos y que él nunca la quería ayudar. Apunté el número en mi celular y empecé a marcarle, pero ella tenía razón. Su hijo nunca me respondió. Llegamos a aquel cementerio que por obvias razones se encontraba cerrado. La señora se bajó del taxi casi corriendo y vi que entró por una red de alambre que estaba rota. Yo la verdad quería irme de ahí, pero mi conciencia no me lo permitió, así que seguí intentando llamar al hijo de aquella señora, pues estaba seguro de que ella no estaba bien, y yo la verdad es que no sabía qué más hacer, pero eso no fue lo peor. Lo que realmente me aterró fue verla caminando hacia afuera, pero tenía lo que parece ser una niña agarrada de la mano, aunque no se alcanzaba a distinguir muy bien por la lejanía y la oscuridad, pero estaba casi seguro de que era la silueta de una niña pequeña, lo que me hizo salir velozmente de ahí. No quise esperarme a ver eso. Sentí mucho miedo, pues ¿qué niña estaría a esas horas en un cementerio? Sabía que eso no era de este mundo y no me quise quedar para averiguarlo. Recuerdo que al día siguiente, al despertarme, vi que tenía muchas llamadas del hijo de la señora, así que le volví a marcar y esta vez contestó casi de inmediato. Me preguntó que quién era y que por qué le había marcado tantas veces en la madrugada, y yo de inmediato le conté todo. Él me reclamó por haberle dejado solo en el cementerio. La verdad se me hace algo cínico de su parte, pues era su madre. Se supone que era su responsabilidad, ya que me dijo que ella no estaba bien de la cabeza
y que siempre se escapaba, según ella, para ir por su hermanita que había fallecido hace 30 años. Yo cumplí con avisarle y ya no supe qué más pasó, pero por supuesto con mi parte de que la vi salir con una niña, pues sabía que no me creería. Me dio pena por la mujer, pero más que eso, el terror que sentí al ver a esa niña y después de conocer lo que pasó con ella, es algo que sigo sintiendo cuando recuerdo esa imagen. La señora caminando con una niña pequeña en el cementerio. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. Soy taxista en el estado de Veracruz desde hace muchos años. Este ha sido mi oficio y debo decirles que a mí me gustaba mucho mi trabajo, pues me gusta conducir por la ciudad y a veces conozco gente muy agradable, quienes después se convierten en mis clientes frecuentes. Pero no todo es bueno, pues a lo largo del tiempo también he vivido cosas no tan agradables. De hecho, me ha sucedido cosas que me han hecho querer renunciar en este oficio, pero la que les quiero contar hoy es la más perturbadora, hablando del lado paranormal. Era el año 2014. Tengo esa fecha muy bien grabada. Yo acababa de dejar a un pasajero en un salón de eventos. Eran más o menos las 10 de la noche. Y recuerdo que al lado de ese salón había un solar baldío muy grande. Después de que lo dejé ahí, me detuve unos segundos para guardar el dinero en la cartera. Y cuando estaba a punto de acelerar para retirarme, veo que sale un hombre de ese solar. Tenía un perro con una correa y venía corriendo para alcanzarme y haciéndome señas de que no me fuera. Aunque sí se me hizo algo extraño que saliera de ahí, yo pensé que tal vez había llevado a su perro allí para hacer sus necesidades. Por eso no me puse paranoico ni nada por el estilo, aunque debo agregar que la pinta del tipo era muy extraña. Venía vestido completamente de negro, lo cual no era raro, pero también portaba una capa que le cubría la cabeza. El perro era de esos grandes e imponentes. Él se acercó y me preguntó que si aceptaba mascotas a bordo. Yo le dije que sí, pues a mí siempre me han gustado los animales, en especial los perros, y no tenía problemas con que se subiera a mi taxi. Cuando se subieron, el joven me dio la dirección de su casa para que lo llevara hasta ahí, así que arranqué. Pasaron los minutos y yo iba manejando, pero al voltear a ver por el retrovisor vi a ese perro viéndome por ahí mismo, pero sus ojos no eran normales, pues parecía como de un humano. Su mirada era tan fija y penetrante y sus ojos estaban con un tono rojo. Yo mejor me volteé, pues me sentí muy perturbado. De pronto el tipo comenzó a reírse como si estuviera loco. Yo volteé a ver para ver de qué se reía, pero no tenía celular en sus manos ni nada que le pudiera estar provocando aquellas carcajadas. El perro se me queda viéndome muy fijamente. Todo aquel ambiente era demasiado extraño y perturbador, muy tétrico para ser sincero. El joven tenía una risa incontrolable, pero eso no fue lo que más me dio miedo, sino que cuando volví a voltear por el retrovisor, vi a ese perro sonriendo. Se los juro que sonría como si fuera un humano, una risa macabra junto con sus ojos rojos inquietantes y mirándome sin parpadear. Esta vez casi chocaba. Yo temía decirle al sujeto que se bajara de mi taxi, pues pensé que podía tener algo con lo que pudiera hacerme daño. En todo el trayecto, el tipo se burlaba. Sentía que se estaba riendo de mí, por el temor que sentía por su perro tan perturbador. Pero antes de que se bajara, lo entendí todo, pues alcancé a ver que el perro tenía en su panza una cortada en forma de un pentagrama, y el joven también la tenía en la frente, solo que no pude verla al inicio por la capa que tenía, pero al final del trayecto él se la quitó. Cuando llegamos por fin se bajaron de mi coche. El sujeto me dijo que si lo acompañaba a su casa para darme el dinero. Yo por supuesto le respondí que lo esperaba, que él fuera por él, pero él estaba muy insistente y el perro seguía sentado en el asiento de atrás mirándome. Yo sentí un miedo que jamás había sentido. Lo único que quería era que ya se fueran, así que le dije que no me debía nada, que tenía mucha prisa y que ya tenía que irme. Al hombre se le borró la sonrisa de su rostro. No me respondió absolutamente nada y con una expresión de enojo bajó a su perro y entró a su casa.
Yo me sentí muy aliviado de que por fin se hubieran ido. Aceleré tan rápido como pude y me fui directo a mi casa. Ya después, comentándolo con mi mujer, concluimos que el tipo pertenecía a alguna secta satánica o algo por el estilo, y que le habían hecho algo a aquel pobre animal, por eso estaba así. De verdad que no hay nada más perturbador que ver un animal actuando como humano, y de forma muy perturbadora. Pero de cualquier forma, sentí mucha pena por él. Definitivamente no alcanzamos a imaginarnos todas las personas malvadas que nos podemos topar. Si sientes que el escalofrío te recorre la espalda, es una señal. No te detengas ahora. Para sobrevivir a la noche, el precio es simple. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. El siguiente relato ya está esperando. Buenas noches. Esta es una historia corta. Le saluda Bernardo. Soy taxista en el Estado de México y tengo muchas anécdotas extrañas para contar. Sin embargo, decidí contarles esta porque es la más reciente y por casualidad la más perturbadora. Yo salgo a trabajar en mi taxi por las noches. Siempre me quedo cerca de la terminal de autobuses o del área de bares, que es donde más solicitan mi servicio. Recuerdo que esa noche recogí a unos jóvenes de un bar y los llevé a una colonia algo retirada. Aún recuerdo bien la ubicación, porque dejé a aquellos jóvenes en una casa que estaba justo al lado de un panteón. Al dejarlos conduje unos pocos metros, cuando justo en la puerta de aquel cementerio, un hombre de sombrero me hizo la parada. Yo me detuve para que el hombre se subiera a mi taxi. Recuerdo bien que lo vi por el retrovisor y le pregunté que hacia dónde se dirigía. El sujeto, con una sonrisa de oreja a oreja, me dijo: «Llévame a la cantina El Pedregal». Yo empecé a conducir hacia esa dirección. Aquel hombre parecía muy contento, pues en ningún momento dejaba de sonreír, viendo hacia todos lados, como si fuera algún turista que no conocía la ciudad o como si estuviera muy emocionado de salir. Yo no suelo hacerles plática a mis pasajeros, pues me considero una persona muy introvertida, a quien le cuesta hacerle plática a desconocidos. Pero no pude evitar preguntarle qué lo tenía tan contento. Ojalá jamás hubiera hecho esa pregunta, pues su respuesta fue: es que tenía mucho que no salía del panteón. Llevaba años encerrado ahí. Al escuchar eso, mi corazón empezó a palpitar cada vez más fuerte. Mi piel se empezó a erizar y yo volteé de inmediato a verlo, pero esta vez no por el retrovisor, sino que giré mi cabeza hacia atrás, donde él iba sentado. Pero ya no estaba. No había nadie ahí. Casi me da un infarto de la impresión. Era tan irreal lo que estaba sucediendo. Pero volví a girar a ver hacia el retrovisor, y ahí estaba sentado en el asiento de atrás, sonriéndome. Solo podía verlo por el espejo. Yo, sin pensarlo, frené de golpe, moviendo el volante del susto, y casi me provocó un accidente. Como pude, me bajé temblando, alejándome de mi taxi. El vehículo estaba vacío. Estaba tan aterrado que no quería seguir conduciendo, pero tenía que hacerlo para llegar a mi casa, pues ya pasaban de las 3 de la mañana. Así es. Un difunto se subió a mi taxi, o no sé si era algo más. Creo que nunca lo sabré. Si sientes que el escalofrío te recorre la espalda, es una señal. No te detengas ahora. Para sobrevivir a la noche, el precio es simple. Deja tu me gusta, suscríbete para no perderte la próxima parada y comparte este terror con quien creas que merece un viaje al infierno. El siguiente relato ya está esperando. Hola a todos, les saluda Marco desde Colombia. Hoy quiero compartirles mi historia. Pueden creerme o no, pero juro por mi madre difunta que esto fue real.
Hace más de 10 años yo era taxista en Bogotá. Trabajaba día y noche, lo más que rindiera despierto, pues mi esposa estaba embarazada y necesitábamos dinero para cubrir todos los gastos del embarazo. Una noche en particular la recuerdo tanto porque el clima era muy malo, más frío que de costumbre porque estaba lloviendo. Pasaban de las 11 de la noche y yo seguía trabajando en el taxi. Transportaba unas personas al aeropuerto y después de eso me esperé ahí mismo para ver si alguien más solicitaba mi servicio. Pero al ver que nadie me necesitaba, decidí mejor irme a mi casa, pues ya era tarde y el clima estaba muy feo. Llovía mucho y mi esposa ya me había llamado, muy preocupada para que regresara a la casa pronto. Yo iba de regreso, conduciendo con mucho cuidado, pues apenas si se podía ver por la lluvia que caía en el vidrio frontal del taxi, cuando de pronto vi a una señora que estaba parada en una banqueta bajo un techo y me estaba haciendo la parada. Aunque ya no estaba en servicio, a mí me dio mucho remordimiento dejarla ahí en esas condiciones. Aparte de lo tarde que era, ya iba a ser la 1 de la mañana. Así que me orillé y la señora se subió. Recuerdo que tenía un velo que le cubre su rostro y aparte se puso en el asiento que está atrás del asiento del conductor. No la podía ver bien por el retrovisor. Únicamente le pregunté que a dónde la llevaba, pero la señora no me respondió. Yo le volví a insistir, pues no sabía hacia dónde conducir. Le pregunté de nuevo: «Señora, ¿hacia dónde se dirige? ¿A dónde quiere que la lleve?». De pronto aquella señora me respondió con un susurro y me dijo: «A tu casa». Yo me espanté tanto al escuchar aquello que mi reacción fue voltear a verla, pero al girar mi cuerpo para ver detrás del asiento, la señora ya no estaba ahí. ¿Pero cómo es posible?, me preguntaba a mí mismo sorprendido y con mucho miedo. Yo aceleré y conduje hasta mi casa en aquella tenebrosa y helada noche, lleno de miedo y confusión, preguntándome a mí mismo si aquello había sido real o si fue producto de mi imaginación, pues sabía que no estaba loco. Sabía que había sido real. Llegué por fin a mi casa y guardé el taxi en la cochera. Después abrí la puerta trasera del taxi, en donde venía la señora, pues quería sacar algunas cosas que tenía ahí atrás. Pero apenas abrí la puerta, vi algo en el asiento donde se subió aquella señora. Era una cadena muy particular. Era la cadena con la que habíamos enterrado a mi madre hacía poco menos de un año, y que ella siempre quiso que yo me la quedara, pues pertenece a mi padre. Yo tomé la cadena y confirmé que era la misma. Tenía las iniciales de mi padre grabadas en la parte de atrás. Yo me solté llorando y sin poder creerlo. Mi esposa salió muy asustada porque me escuchó llegar, pero nunca entré a la casa, y al verme así, me preguntó que por qué lloraba, que si algo me había ocurrido, y fue ahí donde me desahogué con ella. Estaba tan impresionada como yo, pues ella también conocía esa cadena. De hecho, ella fue quien se la puso el cuello de mi madre el día que la enterramos. Mi madre tenía una enfermedad terminal, estuvo muchos meses postrada en cama y ella estaba consciente de que no le quedaba mucho de vida. Siempre me decía que quería que yo, como su único hijo, me quedara con la cadena que le había dejado mi padre, que para ella era importante que yo la tuviera, pero nunca se lo comenté a mi esposa. Así que sin yo darme cuenta, ella se la colocó en el velatorio. Y ya después me comentó que la habíamos enterrado con ella puesta, lo cual yo no le di mucha importancia, pues después de todo, mi padre se la había dejado a ella. Estoy seguro que fue mi madre quien se subió a mi taxi aquella noche solo para darme aquella cadena. Hemos llegado al final de esta ruta, pero para estos taxistas, el turno de noche nunca termina. Espero que estas historias les hayan recordado que, en la oscuridad, no todos los pasajeros son humanos y no todos los destinos están en el mapa.